Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Gracias a Dios. Ya hemos estado en la tarde con un buen grupo de hermanos compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a continuar, hermanos, esta noche con muchos más hermanos que acabaron de llegar. Y después de alabar y buscar el rostro del Señor, vamos a ingresar a la bendita palabra de Dios. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, en el capítulo 5. Les invito a ponerse de pie, hermanos, por favor. Versículos 22 hasta el 25. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Todos los que encontraron pueden decir amén. Bien, vamos a leer entonces. Dice la palabra del Señor así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos las gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra y te pedimos que nos hables. Usa mis labios, háblanos a todos. Tú conoces las necesidades que tenemos, conoces nuestra vida. Y háblanos, amado Dios, conforme a esas necesidades que tú solo conoces en nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos iniciado en la tarde hablando acerca de crecer conforme a la voluntad de Dios. Hemos abordado de que necesitamos crecer de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a nuestras ideas, porque hay muchísimas personas que piensan que pueden crecer en su vida cristiana de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su idea, y muchos, de acuerdo a sus pensamientos, ya son grandes, ya son gigantes. Dicen: ya he crecido, ya he madurado. Y la verdad es que han crecido de acuerdo a su idea, de acuerdo a su pensamiento, y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces hemos dicho que para crecer hay que nacer. ¿Amén? Nadie que no ha nacido podrá crecer. Todo aquel que nace, crece, ¿no es cierto? Esa es la regla. Sin embargo, para crecer bien, tenemos que ser alimentados correctamente. Y la Biblia dice que tenemos que beber la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Y la leche espiritual es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es leche, es carne, es pan. Bendito sea Dios, es agua. Entonces dijimos, hermanos, que tenemos que crecer. Para ello necesitamos ser personas que entiendan la palabra de Dios, que entiendan arrepentimiento, que entiendan santidad, que entiendan fe. Es decir, tenemos que empezar a comer la palabra de Dios. Luego dijimos que en la iglesia lamentablemente hay dos tipos de personas. Unos son los hacedores de la palabra y otros son solamente oidores olvidadizos. Entonces dijimos que los oidores olvidadizos no podrán crecer más. Ya se arrepintieron, han experimentado el poder de Dios, han experimentado muchos de ellos hasta el bautismo con el Espíritu Santo, pero todo se estanca. Si son los oidores olvidadizos, todo se estanca. Y vivimos recordando hace 10 años, hace 15 años, yo tuve una experiencia, tuve una visión, hablé en lenguas, pero todo queda en el pasado. ¿Por qué? Me he estancado. Hasta ahí llegué. Entonces, nadie, hermanos, que no se vuelva un hacedor podrá crecer. Solamente los hacedores de la palabra
pueden crecer más. Bendito Dios. Dijimos que nosotros somos llamados a ser grandes, somos llamados a crecer. Jesús dijo que nosotros podíamos llegar a su estatura, a la estatura de Jesús, ¿recuerdan? Bástele al discípulo ser como su maestro. El apóstol Pablo nos dijo que tenemos que crecer conforme a la estatura de Cristo. Tenemos que adquirir el carácter de Cristo. Es decir, el Señor ha establecido que nosotros seamos grandes. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es grande. Bendito sea Dios. Ahí nos quedamos, hermanos. Ahí nos quedamos y vamos a continuar. Y dijimos que si alguien toma la decisión de ser un hacedor de la palabra, va a sorprender a todos los que están a su alrededor. Un hacedor de la palabra es aquel que lee, aplica su vida, escucha, es exhortado, es aquel que lo atesora, es aquel que se vuelve un obediente, alguien que es hacedor de la palabra. Y cuando comenzamos a ser hacedores de la palabra, comenzamos a sorprendernos nosotros mismos de que nuestra vida está cambiando, porque estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces yo me sorprendo, mi esposa se sorprende, su esposo se va a sorprender, sus hijos se van a sorprender, los vecinos se van a sorprender, los hermanos se van a sorprender, todos alrededor se van a sorprender, porque tú eres un hacedor de la palabra. ¿Sabe por qué? Los hacedores de la palabra comienzan a resplandecer, dice la Biblia, como luminares. Jesús dijo así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que la gente glorificará a Dios por tu vida. Aleluya. Ahora, hermanos, lo más importante es que nuestra vida le sorprende a Dios mismo. Dios mismo queda sorprendido, queda emocionado. Entonces Dios mismo comienza a decir: ¿no has visto a mi siervo Juan? ¿No has visto a mi siervo Víctor? ¿No has visto a mi sierva Elizabeth, a mi sierva María? Que no hay otro como él, que es hacedor de la palabra. Nuestro Dios mismo comienza, hermanos, a hablar bien, a alegrarse de nosotros. Y el Espíritu Santo comienza, hermanos, a notar algo muy especial en nuestra vida. Y ahí nos quedamos. Qué bonito es ser hacedor de la palabra, porque comienzas a tener experiencias muy profundas con la palabra de Dios. No eres alguien que se estanca. Agua estancada no sirve para beber, pero agua que está corriendo es agua viva, es agua que tiene mucho valor, es agua que sirve. Entonces, cuando somos gente que no se estanca, gente que está creciendo siempre, hermanos, eres una bendición para todos a tu alrededor, para la sociedad, para tu iglesia, para tu familia, porque eres un hacedor de la palabra. Entonces el Espíritu Santo comienza a mirar tu vida y dice: con este mi hijo puedo hacer mucho más. Hasta ahí, hermanos, hemos experimentado el poder de la palabra de Dios, la presencia del Espíritu Santo, pero todavía hay más. Todavía hay más. Entonces hemos leído, hermanos, el siguiente nivel de crecimiento en nuestra vida cristiana, y se llaman, hermanos, el establecimiento de los frutos del Espíritu en nuestra vida. Miren, cuando leemos desde el versículo 22 hasta el 23, encontramos, hermanos, al Espíritu Santo queriéndose manifestar en nosotros con todos sus frutos, y encontramos 9 cualidades dentro de del fruto del Espíritu. Y ahí encontramos, hermanos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En total 9. Y el Espíritu Santo no establece, hermanos, en cualquiera de estos frutos. No es que alguien que se entregó ya tiene estos frutos. Estos frutos del Espíritu Santo, yo diría que son hasta más importantes que los dones del Espíritu Santo. Porque yo conozco a tantos que tienen dones del Espíritu Santo y que se van a ir al infierno, hermano. Y usted me dirá: pero pastor, ¿qué está hablando usted? Dice la Biblia: en aquel día me dirán:
Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no profetizamos. Y yo les diré: no os conozco, hacedores de maldad, al lago de fuego con el diablo y sus ángeles. Y ahora, hermanos, echar fuera demonios es una bendición, hermanos. Y se siente una alegría espectacular. ¿Te acuerdas que los que estaban echando fuera demonios regresaron regocijándose? Y Jesús le dijo: oigan, no se alegren tanto de que los demonios se sujetan, alégrense de que vuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Miren, hermanos, ser usado en sanidad, en milagro, es cosa extraordinaria, es cosa espectacular, viene de Dios. Los dones de sanidades, de milagros, de fe, viene de Dios, es cosa muy linda. Pero mucho más espectacular todavía es tener los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo no lo tiene cualquiera. No lo tiene el niño, el bebé en Cristo, el niño en Cristo, el infante en Cristo, el creyente carnal, el oidor olvidadizo. No lo tiene. Puede tener dones. En una ocasión conocí a una hermana que era profetisa. Pero qué tremenda para profetizar. Y es que, hermanos, había vivido con personas que tenían don de fe. Y las personas que tienen don de fe parecen indestructibles. Los que tienen don de fe, hermanos, nada está mal, todo está bien. ¿No es cierto? No hay desaliento, no hay desánimo. Todo el mundo dice no y ellos dicen que sí. O sea, y ella había vivido y había recibido un don precioso de profecía. Y ella se había acostumbrado a vivir en los dones, como los hermanos de Corinto, que estaban llenos de todos los dones, pero eran más carnales. ¿Recuerdan? ¿Han leído la Biblia? El apóstol Pablo les dice: oh, ningún don les falta a ustedes. Les halaga. Y a partir del capítulo 2 de Corinto le dice: pero qué carnales que son ustedes. Entre ustedes hay peleas, hay riñas, hay divisiones. Uno es de Apolos, uno es de Cefas, uno es de Pablo, uno... ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Y cómo es eso de que un hijo ha tenido la mujer de su padre? Entréguenlo a Satanás. O sea, terribles cosas en Corinto, pero estaban llenos de dones. Yo prefiero una iglesia llena de frutos que de dones, hermanos. Pero si los dones vienen, hermanos, cuando los frutos han sido establecidos, ahí es diferente. Ahí es diferente, hermanos. Qué precioso. Les decía que conocí a una hermana. Ella era usada por el don de profecía. Entonces dijimos que íbamos a tener un culto en donde íbamos a oír la voz de Dios. Establecimos un culto oyendo la voz de Dios. Íbamos a hablar sobre cómo oír la voz de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué hacer para oír la voz de Dios? Y etcétera. Y la hermana iba a venir y iba a profetizar, iba a entregar palabra de Dios, porque era una profeta de Dios. Entonces, hermanos, me tocó a mí ir a recogerla a la hermana, pero me perdí, no la encontré. Me llamaba, yo le llamaba, nos llamábamos y al final no nos encontramos. Y fue pasando 10 minutos, 20 minutos, y ella quería llegar antes del culto para orar, porque se acostumbraba a orar para pedirle al Señor palabra para esa noche. Bueno, ¿y por qué no oró en su casa antes? No, pero en fin, hermanos, el hecho es que cuando me encontró me dio de alma. Me dijo: ¿qué te has creído? ¿Cómo eres irresponsable? Me gritó, me trató horrible, se enojó, se llenó de ira, golpeó el carro. Y mi Dios, yo la quedé mirando. Y entonces, hermanos, calladito nomás yo le llevé. Era pues el colaborador, era el diácono de la iglesia aún en aquel entonces, y me aguanté todo lo que me dijo la misionera. Entonces llegó al culto y ella oró, se arrodilló un ratito y luego se subió al púlpito y seguía molesta y dijo: hermano, llegué tarde por culpa de ese de allá. Y me dio de alma desde el púlpito y seguía molesta. Dije: ahora mi Dios, yo he sido el culpable, y ahora cómo va a profetizar, ya la malogré. No, hermanos, que bueno, hermanos, ya dejemos todo, ahora el Señor va a hablar. Dice: ¿cómo hijo no se profetizar?
Le dijo, hermanita, usted yo no la conozco, pero el Señor me dice esto. Yo me quedé confundido, hermanos, ¿eh? Yo estaba más confundido que cualquier otra cosa. ¿Por qué, Señor? Yo estaba peleado con Dios. Esa noche me peleé con Dios. Señor, ¿tú la vas a usar a una persona así? Y hay tantas personas más consagradas y te complaces en usarla a ella. Señor, que yo fuera tú, yo no la uso para nada. Yo estaba molesto con Dios. Pero sucede que Dios, hermanos, quería dar una lección. Porque entonces me llamó el pastor principal. Me dijo, hermano, yo tenía una congregación, para entonces estaba dirigiendo una congregación, pasado casi un año. Y me llama después de un año y me dice, hermano, la misionera fulana de tal, a partir del mes de tal, se traslada y va a trabajar contigo. Yo no la quería ver, esa misionera. Qué carnal, qué espesa, qué especial, qué dura. Pastor, le digo, ¿qué le pasa? Hermano, la orden está dada y ya no hay más reclamos que hacer. Ya, pastor. Bueno. Entonces, hermanos, yo me preparé a recepcionar a la hermana y la recepcioné y tuve que convivir ministerialmente con la misionera, hermanos, por espacio de 2 años. Pero cuando fue pasando más o menos 8 meses, ella comenzó a cambiar de actitud. Y un día me dijo, quisiera hablar con usted, me dijo. Para entonces ya había sido ascendido de presbítero en la iglesia. Entonces me dijo, quiero pedirle perdón. ¿Se acuerda de ese día que le grité y le traté mal? Sí, me acuerdo, cada hora, cada noche, cada día y cada vez que la miro. Yo no entiendo cómo Dios le usa a usted. Es que yo soy como una niña para Dios. Después que yo hago eso, yo me arrepiento, me humillo, y lloro, paso vigilia, paso ayuno. Y Él me perdona. Pero yo no quiero ser así, me dijo. Y estos 8 meses que estoy conviviendo ministerialmente con ustedes acá en la iglesia, con usted, hermano, me dice, me he dado cuenta que la vida cristiana es diferente. Usted es distinto. Yo quiero aprender, yo quiero que me enseñe cómo ser un cristiano así como vives tú. Fue una bendición, una victoria de Dios, hermanos. Y un trato de Dios. Y fui entendiendo muchas cosas. Y de ahí fui conociendo a mucha gente que ejerce los dones, pero no tienen una mínima preocupación por los frutos del Espíritu. No tienen una mínima preocupación. Hermanos, estos frutos que estamos viendo acá, 9 en total, no pueden ser producidos por hombre alguno. No se puede producir, no se puede, hermanos, hacer algo humanamente, mental, físicamente, psicológica, emocionalmente, para producir amor, para producir gozo, para producir paz. Todo lo que conocemos como amor, nosotros, es solamente humano. Solamente humano. Yo te amo porque tú me amas. Yo te saludo porque tú me saludas. Si no me amas, pero tampoco te amo. Si me odias, yo te odio 2 veces. O sea, el amor que tenemos es tan frágil. Dice así, hoy te amo y mañana tal vez ya no. Dice que del amor al odio hay un paso. De modo que si me odias hoy, mañana puedes amarme. Si hoy me amas, tal vez mañana me odies. Ese es el tipo de amor que conocemos. La gente se casa enamorado, dice, ¿verdad? Pero hermanos, al cabo de 8 meses se terminó el amor en el matrimonio. Ya no te amo, dice, no sé qué pasó, el amor se fue. No sé por dónde se me fue. Entonces, seguro que amas a otro. Tampoco amo a nadie, pero tampoco te amo a ti, ya no siento nada por ti. ¿Cómo se fue el amor tan rápido? Así es el amor. Hermanos, con ese tipo de amor no podemos cumplir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, amad a vuestros... ¿Aquí? ¿A vuestros amigos? Amad a vuestros enemigos. ¿Quién es un enemigo? El que te robó, el que te hizo sufrir, tal vez el que te traicionó, tal vez, hermanos, el que planificó algo terrible contra ti. ¿Cómo se puede amar al enemigo? ¿Cómo?
¿Cómo se puede amar al enemigo? Amad a vuestros enemigos y no lo maldigáis, sino bendecirlos. ¿Cómo voy a bendecir a mi enemigo? ¿Cómo? Bueno, pero qué tan difícil es para los pastores. Mire, los pastores tenemos que amar a las ovejas, pero a veces hay ovejas tan difíciles que murmuran detrás del pastor, que hablan mal, que le quieren sacar al pastor, que dicen tantas cosas del pastor, y el pastor tiene que ver en la cara. Y el pastor sabe que habla mal. Sabe. Muchas veces el pastor sabe por muchas razones. En una ocasión estaba sentado en mi escritorio, hermanos, de repente el Señor me dice, escucha. Y cuando pongo atención, comienzo a escuchar a uno de mis líderes hablando mal de mí. Y estaba hablando de mí mal a unos 2 kilómetros de distancia. No es que yo tenía un super oído, sino que Dios me había abierto el oído para hacerme escuchar allá. Entonces le llamo por teléfono. Oye, le digo, ¿qué es eso lo que estás hablando de mí? Acabo de escuchar tu conversación y estoy acá al otro lado y el Señor me ha abierto los oídos. Arrepiéntete. No es posible, me dice el obrero, tú me habrás puesto algún micrófono. Pues entonces revisa tu casa, pero está lleno de micrófono. Y muchas veces los pastores sabemos muchas cosas, porque Dios nos lo muestra, porque Dios nos advierte. Y hay que amar, y tenemos que amar, y tenemos que bendecir. Y muchos pastores que no tienen el fruto no pueden. No pueden. Dice, el pastor, me voy de la iglesia. Muy bien, hermana, puedes irte nomás, pero te va a ir mal. Tus gallinas, tus pollos, tus cuis se van a morir. Y si no te arrepientes a esa señal, tú te vas a morir. Usted puede causarle broma, pero hermanos, hay tanta gente que vive atemorizado porque el pastor en realidad le maldijo, le deseó el mal. Hermanos, es difícil amar al enemigo, es difícil bendecir a los que te maldicen, es difícil desearle el bien a la gente que te hace daño, es difícil amar a la suegra, ¿o no? Gloria a Dios. Hermanos, el amor humano, emotivo, sentimental, no soporta y no aguanta y no puede cumplir la palabra de Dios. No puede. No es posible. Gozo. Yo estoy contento cuando tengo plata, cuando todo es felicidad, cuando todo es alegría. Pero si no tengo plata, si tengo problemas, ¿qué gozo voy a tener? ¿Qué alegría voy a tener? ¿No es cierto? Cuando tengo todo, ¿cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado en victoria. Y si está con problemas, ahí está. Con la cara larga, triste, sin alegría, sin ganas de ir a la iglesia. No hay gozo. Paz. ¿Qué paz voy a tener en medio de tanta tempestad? Bondad, mansedumbre, templanza. Hermanos, todos estos frutos, estudiados parte por parte, son espectaculares. Es una vida cristiana espectacular. Te vuelves un superhombre. Las mujeres, una supermujer. Aleluya. Si una hermana tiene estos frutos, qué bendecido que es el esposo. ¿Usted se imagina una hermana con estos frutos en su vida? Qué bendecido el esposo. Y si el esposo tiene estos frutos, qué bendecida la hermana. ¡Wow! ¡Qué bendecidos los hijos! Un hombre con estos frutos. Entonces, estos frutos son producidos por el Espíritu Santo en una persona que es obediente a la palabra. En una persona que es hacedor de la palabra. Cuando el Espíritu Santo ve que eres un hacedor de la palabra, comienza a trabajar en tu vida y estos frutos comienzan a aparecer en tu vida. Esto
Esto es producto divino, hermanos. Marca producto divino, nadie lo produce. Y yo voy a hablar, hermanos, solamente de dos frutos. Y estamos hablando del primero, el amor. Cuando el fruto del amor, hermanos, es implantado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerden que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Eso no quiere decir bautizado con el Espíritu Santo. Si eres bautizado, bien. Si no eres bautizado, hermanos, ya serás bautizado en cualquier instante. Pero todos, absolutamente todos los creyentes somos templo del Espíritu Santo, porque desde el instante en que entregamos nuestra vida a Jesús, nacemos de nuevo, el Espíritu Santo se muda a vivir en nuestra vida. El Señor Jesucristo se muda a vivir dentro de nosotros. Somos templo y morada de Dios. Amén. Pero cuando los frutos del Espíritu Santo comienzan a aparecer en tu vida, es porque el Espíritu Santo no solo está en ti, santificándote, ayudándote, ¿no es cierto?, a crecer, sino que ahora el Espíritu Santo está produciendo dentro de ti. Está trabajando dentro de ti. Entonces aparece fruto por fruto. Comienzan a aparecer los frutos en tu vida. Primero, vamos a suponer, apareció amor. Entonces, si tú eres una persona odiosa, amargada, vengativa, vengativo, todo eso va a desaparecer. Todo eso va a desaparecer. Particularmente, hermanos, yo era un vengativo por excelencia. Desde muy niño yo padecí mucho porque trabajé desde niño. De edad de 7 años yo trabajaba, porque había mucha pobreza en mi casa. Estudiaba y trabajaba. Si estudiaba en la mañana, pues trabajaba en la tarde. Y ahí, después de terminar primaria, la secundaria lo terminé de noche. Y trabajaba todo el día. Y la gente, hermanos, abusaba, no me quería pagar, me pegaban, me golpeaban. La gente es mala. Como un niño que trabaja en la calle. Entonces yo fui marcando a todos. Todos. Dije, cuando crezca, me voy a vengar. Y cuando crecí, tenía 13, 14, traté de vengarme de uno, me pegó igual. Entonces dije, no, esto está mal. Si yo quiero vengarme, debo prepararme. A la edad de 14 años me metí, hermanos, a las artes marciales. Estuve casi por 7 años estudiando las artes marciales. Y a los 5 años empecé a vengarme de todos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Podría ser una película de mi vida. Hermanos, y cuando llegué a la iglesia era vengativo. Era vengativo. Por cualquier cosa ya me quería vengar. Y lo primero que apareció en mi vida justamente fue el fruto del amor. Y me quitó esas ganas de vengarme. Y Dios ha permitido, hermanos, que me hagan cosas terribles en la iglesia. Se han levantado, han inventado males, han hecho de todo. Y qué ganas de vengarse humanamente. La carne sí quiere vengar. Y uno que ha estudiado para vengarse conoce 1000 formas de vengarse. Y unas ganas, pero el fruto no te deja. No te deja. En una ocasión estaba a punto de vengarme. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza, ¿no es cierto? Venganza, estaba... No soporto, Señor, no soporto. Este se pasó de la raya, no soporto. Y el Espíritu Santo me salió al encuentro. Tú te vengas y te dejo de usar. Me amenazó. Señor, digo, yo quiero que me uses siempre. Así que me olvido de esta venganza, Señor. En 2x3 se acabó. Pero es algo espectacular, hermanos. Es Dios tratando contigo. Realmente lo sientes a Dios adentro. Realmente, hermanos, tú puedes realmente percibir la presencia de Dios en tu vida, moviéndose en tu vida. Es el fruto del amor. A ver, la Biblia dice a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Es una sugerencia o una orden? Es una orden. Así que los maridos, pobrecitos, están ordenados
amad a su mujer. El marido más sincero viene y dice: pastor, mi mujer se ha vuelto terrible. Yo no soportaba la pesada de mi suegra, pero mi mujer es igual que mi suegra. Mi mujer, pastor, es así, así, y todo lo malo de su mujer. Y la Biblia dice que yo tengo que amarla a mi esposa, a ella, a la flaca. Sí. Maridos, amad a la flaca de sus mujeres. Es una orden. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Igualito, maridos, amad a vuestras mujeres. Gloria a Dios. Y todavía con entrega, con sacrificio. Eso no se puede hacer con un amor humano, emotivo, sentimental. No se puede. Pero cuando un marido comienza a madurar en su vida cristiana, se da cuenta que algo muy especial apareció en su corazón por su esposa. Ah, pobrecita, mi esposa es así porque nunca nadie le amó. Su padre era terrible, su madre era igualita que ella. No. Mi esposa no tiene otra forma de ser. Ella es todo lo que vio. Todo lo que vio. Así que yo soy cabeza del hogar. Yo voy a cambiar todo el ambiente en esta casa. Yo voy a practicar la palabra de Dios. Si Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza del hogar. Si Cristo, hermanos, si el marido es, hermanos, cabeza del hogar, entonces el marido representa a Cristo. Y la mujer representa a la iglesia. Un misterio divino. Y entonces dice que el marido tiene que amar a su esposa. Y cuando el fruto del Espíritu comienza a entrar en la vida de un hombre, eso no es problema, hermanos. Eso no es problema. El hombre ya no llega gritando. El hombre ya no llega mandoneando. El hombre ya no llega aburrido. El hombre ya no llega: a ver, qué cansado, no quiero, voy a todos al segundo piso, yo solo en el primero. No. Ya el último de los hijos está haciendo la guardia. Que siga la fiesta, que siga. Ya todos, porque viene el ogro. El marido está llegando y el último chiquito da el aviso: mi papá viene. Ordenen todos los zapatos, medias, recojan, porque cualquier pretexto va a buscar para gritar. No. Pero el marido llegó cambiado, transformado, con el fruto del Espíritu Santo. El marido saluda a la flaca: hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue el día? ¿Cómo me va a ir, pues? Dice la flaca: yo creo que mañana va a ser mejor para ti, mi amor. Hoy te fue mal, mañana será mejor. Anímate. Recoge las medias, ordena las cosas, agarra la escoba, ayuda a barrer un poco, luego se sienta, hace sus cosas y todo le mira. Es un espectáculo. ¿Qué le pasó? ¿Te enfermo? ¿Qué le sucedió? Ya no grita, no habla lisura, no mandonea, recogió las medias. Un espectáculo, hermanos. Primer día, segundo día, tercer día, una semana, 2 semanas, 3 semanas. La mujer se comienza a enamorar. ¡Wow! Mi esposo es otro. Y la mujer se arregla, se cambia. Ya viene mi esposo, se cambia, se baña y le esperan. El hombre cambia todo, hermano. El hombre anda quejándose, pero es porque no asumió como cabeza del hogar. Cuando el hombre asume su papel de cabeza, todo comienza a cambiar a su alrededor. No hay manera que no cambie, porque el hombre es la corona de la creación, es la cabeza del hogar, es, hermanos, aquel por quien Dios trata, es aquel por quien Dios ordena todo. Y cuando el hombre cambia, todo alrededor comienza a cambiar. Donde está un bendecido, todo alrededor es bendecido. Aleluya. El fruto
del amor es espectacular, hermanos. Es espectacular. Hace unos 6 meses, no, un año ya, una hermanita vino y me dice: pastor, quisiera que me dé a mi carta de transferencia. Me voy a congregar cerquita a mi casa. Con mi mamá, que se convirtió ahí, no quiere venir conmigo acá. Por favor, déjame una transferencia. Después de indagar que en verdad ella quiere congregarse cerca, su mamá se convirtió y no hay ninguna otra intención secundaria de irse a otra iglesia, hermanita, vamos a dar tu carta, vamos a orar por ti, bendecirte, que te vaya bien. No te olvides que tú has nacido en esta iglesia. Cuando tú quieres puedes volver, visitar. Bienvenida. Acuérdate siempre de tus primeros papás, ¿no? Déjame tu teléfono para comunicarnos de vez en cuando. Ya, pastor. Se quedó media sorprendida. Bueno, oramos y se fue. Pasó un promedio de 6 meses. Entonces yo la llamo. Le digo: Jessy, ¿cómo estás? Pastor Juan, me dice. Sí, aquí llamándote para saludarte. ¿Cómo estás? ¿Está bien tu mamá? ¿Está asistiendo a la iglesia? Sí, pastor, está asistiendo. Pásame con ella. Vamos, esta hermana, ¿no es cierto? Acá llamando para saludarme. Pastor, qué sorpresa. Sí, le digo, acá llamándole, quería saber cómo está Jessy. Estamos bien, pastor, gracias por preocuparse, Dios le bendiga. Listo, chao. Solo que pasados 2 días ella apareció en la iglesia. Jessy apareció en la iglesia. Pastor, me dijo, se acerca el Congreso de la Juventud aquí. Yo puedo venir, pero claro, esta es tu casa. Cuando tú quieras, avísale al pastor, dile: pastor, voy a visitar a mi pastor, donde nací, voy a visitarle, saludar a los hermanos y regreso. No hay ningún problema. Ella me dijo: pastor, sea sincero, usted está jugando conmigo. Y digo: ¿por qué? Porque pastor, me dice, yo sé que no es así, usted tiene que estar molesto, porque yo le dejé, porque yo me fui. No, Jessy, Dios te permitió nacer acá, y por cosas de Dios, por decisiones propias tuyas o como sea, te tocó congregarte en otro sitio. Yo no quiero que te vaya mal, yo quiero que te vaya bien. Mi deber de pastor es saber si estás bien. Si no estás bien, te recojo. Si estás bien, sigue adelante. No hay ningún problema. Yo trabajo en esta iglesia, ¿no es cierto? Pero sobre todo trabajo para la empresa celestial. Trabajo para el Señor. Tú sigue adelante. Ella lloró, me abrazó, me dice: pastor, usted siempre será un padre para mí. Y yo estoy allá en la iglesia por mi mamita. Y si las cosas se resuelven, yo me vengo acá corriendito, pastor, me dice. Yo me siento espectacular acá y me siento amada por usted. Así que sé que también ora por mí. Y es una experiencia única en mi vida, pastor. Y ¿saben una cosa, hermanos? A mí me alegró muchísimo ser así. Yo quiero ser así. Quiero vivir así. No quiero tener ningún rencor con nadie o de nadie. No quiero vivir, hermanos, recordando qué traicionera, qué engañadora se fue, me dejó, que le vaya mal. ¿No es cierto? No quiero vivir así. Quiero vivir bendiciendo. Quiero vivir orando por la gente. Quiero vivir ayudando a la gente. Eso hace el fruto del amor. El fruto del amor hace cosas espectaculares, hermanos. Testimonios extraordinarios sucederán en tu vida cuando el fruto del amor aparezca en tu vida, producido por el Espíritu Santo. Quiero hablar de un fruto más solamente. Y quiero hablar del fruto llamado benignidad. ¿Alguien se llama benigno aquí? No. ¿Benigna? ¿Tampoco? Pero es un bonito nombre, así que si está en proyecto tu hijo, llámale Benigno. La palabra benignidad viene de benigno. Y la palabra benigno significa sin veneno. No tiene veneno. Ustedes han visto a esos señores que vienen de la selva, ¿cómo le dicen? Chonchos, creo, ¿no? Y luego se pone una culebra, una cobra por el cuello y todo así, la gente se asusta, ¿no es cierto?
lo tiene su cobra en su maleta, lo saca y se lo enrosca, ¿no? ¡Wow! ¡Qué tremendo, encantador! Pero la verdad es que a esa pobre cobra le han sacado el veneno, porque si no, no lo podrían agarrar así. No tiene veneno. Por último, le han sacado hasta sus dientes. Es una cobra desmuelada. No tiene nada. Metes tu mano, te quieres succionar y no pasa nada. No tiene veneno, no tiene dientes, no tiene nada. Es una cobra sin veneno. Ahora, ustedes saben que hay diferentes tipos de serpientes, ¿verdad? Diferentes tipos de serpientes. Y entre las serpientes venenosas están pues la cobra, el cascabel y muchos otros serpientes que te pueden matar en 2 días, en un día, hasta en 1 hora. Hay serpientes tan venenosas que te pueden morder y en 1 hora te hinchas y te mueres. Incluso hay serpientes que te pueden matar en 20 minutos, en 10 minutos. Serpientes que tienen veneno que se va directamente al corazón y te da, hermanos, un paro cardíaco y te mueres. O sea, hay serpientes venenosas. ¿Y recuerdan ustedes cuando Jesús les habló a los fariseos? A los saduceos, los escribas, los celotes, los esenios, todas esas religiones, fracciones del judaísmo, ¿no es cierto? Estaban establecidas en la época de Jesús. Pero esas religiones, hermanos, todos éramos partidas de carnales, eran terribles. Pedían que la gente hiciera cosas que ellos no hacían. Jesús le dijo: ustedes mandan cosas que ustedes no lo hacen ni con un dedo. Y eran tan terribles que no amaban ni a sus propios padres. Era una religión, hermanos, diabólica del judaísmo. Y cuando Jesús vino, entre otras cosas, Jesús le dijo: paredes blanqueadas, sepulcros abiertos. Pero entre todas las cosas que le dijo Jesús, también les dijo serpientes, víboras. ¿Y saben por qué le dijo Jesús eso? Porque eran venenosos, eran mentirosos, eran inventores de males, eran chismosos, eran murmuradores, criticones. Eran gente descontenta, eran terribles, es decir, eran gente con veneno. Yo les digo a los hermanos que vienen a la iglesia: hermanos, miren, todos nosotros hemos participado en asambleas, ya sean asociaciones, urbanizaciones, cooperativas, asentamientos humanos, ¿no es cierto? Y todos hemos participado. No vayan ustedes a pensar que la iglesia no es así. No, la iglesia no es así. La iglesia es guiada diferente, es distinto, ¿no? Mucho cuidado, les digo a los hermanos, mucho cuidado con los sindicalistas, ¿no? No vayan a pensar que la iglesia se maneja de una manera así. No, aquí no hay grupitos, reclamos, críticas, murmuraciones. Esas cosas pertenecen a la carnalidad. Pero la verdad es que a pesar de que se enseña, si una persona no decide, hermanos, someterse a la palabra, no toma la decisión de ser hacedor, hermanos, va a continuar con su veneno. Pero cuando alguien, a pesar de todo, decide ser hacedor de la palabra, ora, llora en la presencia de Dios: Señor, yo no quiero ser igual, yo quiero ser diferente, Señor. Quita de mí odio, resentimiento, amargura, ira, contienda, disensiones. Quita de mi vida, Señor, reclamos, descontentos, venganzas. Quita de mí malos deseos, malos pensamientos. Dame un corazón limpio, dame un corazón puro. Purifícame, límpiame con hisopo. Quiero ser cada día más santo. Y cuando alguien comienza a ser así, hermanos, entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en su vida y dice: a este mi hijo, a esta mi hija le voy a quitar el veneno. Le voy a quitar el veneno. Aleluya, hermanos. Hay gente tan venenosa, peor que el cascabel, que te puede matar, hermanos, con un salpicón de su veneno. De verdad, hay gente tan venenosa y son contagiosos, rapidito contagia a la gente. Se mueven como serpientes, son terribles. Son terribles. Y hay maldad en su corazón.
rapidito planifica hacer mal a la gente. Es terrible. Pero cuando tomamos la decisión de arrepentirnos, tomamos la decisión de cambiar, tomamos la decisión de no ser más así, entonces el Espíritu Santo dice: a este mi hijo le voy a regalar el fruto de benignidad. Aleluya. El Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida. Tú ni lo sientes, tú ni lo percibes, hermanos. Tú puedes seguir con el veneno ahí aparentemente, pero el Espíritu Santo detrás del telón está trabajando. Está trabajando. Y cuando de repente empieza a desaparecer en tu vida esas cosas, hermanos, por un acto milagroso de Dios, comienza a desaparecer el veneno de tu vida. Ya no tienes ganas de vengarte, ya no tienes ganas de desearle mal a nadie, ya no tienes ganas de planificar algo contra alguien, ya no hay en tu corazón ese algo que te incomoda, que te quiere hacer tomar medidas contra la gente. Ya no hay nada malo en tu vida y comienza a aparecer todo lo bueno en tu vida. Bendito sea Dios. Mire, cuando alguien, hermanos, a alguien el Señor le ha arrancado el veneno de su vida, ese alguien puede mirarle a su esposa y decirle: mira, en mi corazón no hay nada malo contra ti. Puede mirarle a los ojos a su amigo y decirle: mira, yo no tengo nada malo contra ti. Todo lo que tengo en mi corazón es solo bueno para ti. Se vuelve alguien que tiene cosas buenas. Cuando él abre su corazón, todo lo que le sale son cosas buenas, planes buenos, hermanos, ideas buenas. Todo es bueno en su corazón, porque lo malo ha sido tirado. Ese veneno ha sido tirado. Ahora tiene benignidad. ¿Sabe qué es eso? La capacidad de hacer el bien. Aleluya. ¡Qué cosa extraordinaria! Un creyente que tiene la capacidad de hacer el bien, hermanos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto vamos a hacer. ¿Pero va a funcionar? Claro que va a funcionar. Tiene la capacidad, tiene la idea de Dios en su vida de hacer el bien. Todo le sale bien, hermanos, porque no hay veneno en su vida. Y cuando habla, sus palabras son medicina. Sus ideas, hermanos, son medicina. Hermanos, es una persona que ya no hiere cuando habla, ya no hace daño a la gente. Usted sabía que hay gente que no le importa que si te sientes mal. Mira, tus palabras le han hecho sentir mal a la hermana, al hermano. Entonces dice: no importa. Al que la cae, dice que se la chante, ¿cierto? Pero el que es benigno, no, le preocupa. Le dice: hermanita, si lo que dije te hice a ti, no, perdóname. No fue mi intención herirte. Mi intención es decir esto, no lo vayas a confundir. Se preocupa en que no le vayan a entender mal. Se preocupa en que no le vayan a tomar mal. Le preocupa la situación, hermanos, emotiva de la gente. Le preocupa la situación de alegría o de tristeza de la gente. Es alguien que se acerca y le dice: hermana, te veo triste, te pasa algo. ¿Cómo usted se dio cuenta? Nadie se dio cuenta. No, es que no siempre estás así, porque siempre está preocupado en el bienestar de la gente. Está preocupado en el bienestar de sus hijos. Sabe, mira, conoce en el bienestar de la gente. Como en su corazón, hermanos, hay benignidad, puede notar lo malo rápidamente a distancia. Puede discernir lo malo rápidamente a distancia. Y se da cuenta y se preocupa por los demás. Es alguien preocupado por las otras personas. Hermanos, este fruto es espectacular para ser pastor, para pastorear, para buscar a la gente, para discipular. Necesitamos, hermanos, todos los frutos de nuestra vida, pero benignidad es más que suficiente muchas veces. Aleluya. Hermanos, hemos hablado de amor y de benignidad, y hablaríamos toda la noche de paz, hablaríamos toda la noche de gozo, de bondad, de mansedumbre, de templanza. Este fruto es espectacular, el de templanza. Es algo así como aquel que, hermanos, camina en una cuerda. El que tiene templanza puede caminar en una cuerda, Miren, hermanos, el que no tiene templanza se sube a una cuerda y se cae, hermanos, en 2x3. Pero el que tiene templanza puede caminar por la cuerda. Aleluya. Hermanos, es un trapecista de Dios. Tiene un equilibrio espectacular. No se va a la derecha, no se va a la izquierda. Mantiene el equilibrio siempre. Bendito sea Dios. Todo y eso y mucho más, hermanos, el Espíritu Santo quiere producir en nuestra vida. Aleluya. Miren, hermanos, no hay manera de no crecer con todo eso. Si
Hace mucho tiempo no has visto a tu amigo o a tu amiga y después de buen tiempo te encontraste con él, con ella, y después de conversar, ese tu amigo o tu amiga te va a decir, pero qué diferente estás, pero cómo te ha bendecido al Señor, realmente te ha ido muy bien, realmente has crecido en las cosas de Dios. La gente se dará cuenta que has crecido. Es que no te has quedado solo en lo básico, en lo elemental. Has convencido a Dios, has convencido al Espíritu Santo, y por eso te ha regalado los frutos, sus frutos, bendito sea Dios. Y cuando un creyente está lleno de estos frutos, hermanos, es cosa bien sencilla que el Señor te use en los dones del Espíritu Santo. Es cosa bien sencilla. Y a Dios le encanta usar. Y no te va a dar un don, no, te va a dar varios. Mucha gente, el Señor le da un don, con ese don se muere. ¿No es cierto? Pero cuando tienes los frutos, no. El Señor te puede dar varios dones. Porque le encanta usar a alguien que tiene frutos. Es alguien preocupado en el pueblo, en la gente, en Dios. Es alguien, hermanos, que tiene el carácter de Cristo, porque los frutos del Espíritu Santo nos comunica el carácter de Cristo. Entonces a Dios le encanta usarte, no hay ningún problema. Y ¿sabe qué? Cuando tienes los frutos no vas a pedir el don que tú quieres. El Señor te va a usar con el don que Él quiere. Con el don que Él quiere. Él va a colocar el don que Él quiere. Y eso es lo siguiente que va a pasar en tu vida. Cuando los frutos del Espíritu Santo aparezcan en tu vida, uno tras otro. Mire, sería hasta bueno que se compraran un libro acerca del significado de todos estos frutos. Yo digo mucho sobre estos frutos. Estoy resumiendo en esta noche solo a 2 frutos, porque tardaríamos la noche entera hablando de todas. Pero podemos estudiar, hermanos, es importantísimo en la vida cristiana. Y cuando estos frutos, hermanos, aparecen en nuestra vida, el Espíritu Santo comienza a prepararse al siguiente paso. Y el siguiente paso es usarte con los dones. El Espíritu Santo dice, muy bien, Señor, aquí está, ¿no es cierto? Tu hijo, resplandeciente, reluciente, ¿no es cierto? Cuando un creyente tiene los frutos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo saca algo así como un mantel con el cual te había cubierto. Nadie te conoce, nadie te ve, ¿no es cierto? Y luego te saca el mantel y luego la gente comienza a verte, ¿no es cierto? Comienza a verte. ¡Wow! Dice, ¿de dónde apareció ese hombre? ¿De dónde apareció esa mujer? ¿De dónde apareció ese predicador? ¿Dónde estaba escondido ese predicador? Estaba escondido en el trato de Dios. Dios estaba tratando con él. Dios estaba tratando con su vida. Y ahora que tiene frutos, Dios sacó, hermanos, el mantel y te muestra a la gente. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Y ahí, hermanos, Dios comienza a derramar sus dones. Ahí es importante los dones. Allí es una bendición los dones, hermanos. Pero algo más sucede, hermanos. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor, o el libro de los Hechos, en el capítulo 2, libro de los Hechos en el capítulo 2, alabado sea el Señor. Capítulo 2, versículo 47. Vamos a ver también el 46, con esto vamos a finalizar. Miren, el Señor comenzará a derramar dones en tu vida cuando los frutos están. Ahí es mejor. No se preocupe antes. No se preocupe antes por los dones. Hay gente que apresura los dones y te impone las manos y te ministra y comienzas a ejercer cuando no es tiempo. Y los dones aplastan, hermanos, pesan mucho los dones. Pero cuando estás lleno de los frutos del Espíritu, los dones ya no son más pesados, son más llevaderos. Pero algo más pasa, hermanos, algo más sucede. Leamos capítulo 2 de Hechos, verso 46. Dice cómo estaba la iglesia, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué dice la última parte? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una pregunta: ¿quién trae almas a la iglesia? ¿Qué dice la última parte? Y el Señor añadía. La palabra añadía quiere decir traía. Un día le dije al Señor: yo estoy cansado de ser pastor de 50 personas. Es bueno, Señor, pero ¿por qué me das 50,000 y a los otros le das 1,000, 2,000? Yo también quiero tener 1,000, 2,000. ¿Por qué me das 50 a mí y a ellos 1,000? Y el Señor no me respondió en el mismo acto. Pasó mucho tiempo para que Él me enseñara. A veces nos justificamos, ellos son cantidad, nosotros calidad. Pero dijimos al principio que no es correcto, porque la calidad produce cantidad. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? El que añade almas, el que trae almas a la iglesia es el mismo Señor. La iglesia predica, la iglesia enseña, evangeliza, reparte folletos, se sube a los carros, hace aire libres, los jóvenes se esfuerzan. Todo eso es necesario, porque eso es testimonio. ¿Está bien? Eso es lo que Dios usa, el Señor usa, nuestro trabajo. Eso es necesario. Pero el que verdaderamente trae almas a la iglesia es el Señor, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios ve que hay una iglesia, un grupo de 50, de 20, de 30, que están creciendo, son hacedores de la palabra, son obedientes, se están llenando de fruto del Espíritu, entonces Dios dice: ahí voy a llevar almas allá. Está buscando el Señor iglesias en donde haya gente que sean hacedores de la palabra y que sean, hermanos, gente que tengan los frutos del Espíritu. Y el Señor lleva almas a ese lugar. Lleva almas a ese lugar. Ustedes me dirán: pero pastor, hay iglesias que realmente ni practican la palabra, ni guardan la palabra y están creciendo. Yo quiero decirles, hay, hermanos, hoy en día iglesias que funcionan con sistemas de crecimiento humano. Son iglesias que funcionan con sistemas de crecimiento empresarial. Pero todas esas iglesias se están desmoronando, toditas, porque no tienen forma de sustentarse. Es la palabra. La iglesia es algo espiritual. No se puede hacer una iglesia una empresa. Entonces, muchísimas iglesias que han crecido, hermanos, pero se están desmoronando, dividiendo y partiendo. Los pastores saben mejor de eso. Los miembros a veces no están al tanto de eso, pero los pastores saben que denominaciones históricas que cayeron en ese problema de hacer que la iglesia sea algo empresarial, algo que funcione, hermanos, sistematizado. Les explico algo rapidito. Hermanos, antes, para una fábrica de gaseosa se tenía que usar bastante personal humano, mano humana, ¿no es cierto? Gente se tenía que usar. Pero cuando se empezó a modernizar, cuando la tecnología comenzó a entrar, entonces lo que hacían 10 hombres lo hace una máquina. Por acá entra la botella, ¿no es cierto? Se purifica, aquí en otro lado se llena, aquí en otro lado se tapa, y aquí en el otro lado se estampa, y aquí en el otro lado llega una caja, se llena la caja, lleva la caja hasta el cochecito y el cochecito cambia. ¿Se dan cuenta? Eso se llama, hermanos, tecnología. Cuando la tecnología llegó, ya se necesitó menos material humano. Eso se llama sistematizar una producción. Las iglesias que tienen por pastor psicólogos, psiquiatras, profesionales, dijeron: vamos a sistematizar la iglesia. Entonces lo han sistematizado usando programas, software y muchas cosas, hermano. Y iglesias que se gastan muchísimo dinero en eso, y no hay manera que no crezca, porque se le ofrece a la iglesia muchísimas, entre comillas, ¿no es cierto? Se le ofrecen muchísimas cosas.
a la familia, a los hijos. Hay también un sistema de negocio, un sistema de apoyo empresarial. Hay muchas cosas, hermanos, ahí en ese sistema. Entonces, esas iglesias han crecido. Y muchas veces no tienen una estructura de la palabra. Son gente que viven, hermanos, brindando, tomando en la playa y todas esas cosas. Pero tienen un sistema de crecimiento humano. Han crecido, pero es limitado, hermanos. En ese crecimiento no está el Espíritu Santo. Y cuando no está el Espíritu Santo, se desmorona, se cae. Y muchísimas iglesias se están cayendo, se están desmoronando. Es una pena. Parecían iglesias buenas, serias y todo, pero se están cayendo. Hace un año vino un pastor y me dijo: pastor, necesito que me ayude. Somos 30 pastores que nos hemos salido de tal iglesia. ¡30! ¿Y pastores? Sí. Bueno, yo la verdad no puedo hacer nada por ustedes, ¿no? Qué raro ustedes. Y hace poco me llamó otro, un pastor, ayúdenme, estoy solito. Yo me salí, ya dejé mi iglesia. O sea, iglesias que se están desmoronando. ¿Por qué, hermanos? Porque no tienen, nunca el Espíritu Santo fue el dueño de eso. Nunca, nunca, nunca. Es una pena, es triste. Pero cuando el Espíritu Santo es el encargado, es otra cosa, hermanos, Es otra cosa, aleluya. Él va a traer las almas, Él va a añadir las almas, Él mismo lo va a traer a este lugar, hermanos, porque sabe que aquí hay hermanos cambiados, transformados, ejemplos, padres, madres espirituales. Aquí hay gente preparada, hermano, no en lo intelectual, sino en lo espiritual, en lo ministerial. El Espíritu Santo sabe que aquí esa alma que ha traído va a crecer y va a renunciar al mundo, va a renunciar al pecado. El Espíritu Santo sabe que esa persona va a tener temor de Dios, va a renunciar totalmente al pecado y va a servir a Dios. El Espíritu Santo sabe todo eso y mucho más, y trae almas, y trae almas, y trae almas. Bendito sea Dios. Nosotros celebramos un culto los domingos denominado Noche de Bendición. Y hermanos, todos los domingos se entregan y pasan al frente 30 personas, 25 personas. Y hermano, lo mínimo que pueden pasar son 10 personas entregando su vida a Jesús. Y luego esas personas entregan su vida a Jesús y en el acto son sanados de enfermedades graves, hermanos, de tumores, de quistes, bultos desaparecen. Cosa espectacular sucede, hermanos. Pero un día, de repente, dije: a ver, en esta noche, ¿cuántos quieren entregar su vida a Jesús? ¿Cuántos quieren dejar el mundo y el pecado? Levántese y venga al frente. Y de repente vi que, hermanos, pasaba como 40 personas adelante. Yo agaché mi cabeza y dije: Señor, te doy las gracias por traer a estas almas. Te doy las gracias, Señor, por confiar en nosotros. Usted puede pensar que Dios confía en ti, hermano. Aleluya. En Dios se confía. Hermanos, si Dios confiara en nosotros por las cosas humanas que tenemos, o por cuán inteligentes somos, o por cuán bendecidos somos, o por cuánto dinero tenemos, o por cuán bonitos somos, todo estaría por los suelos. Pero Jesús no confía por esas cosas. Jesús confía en ti, Jesús confía en nosotros por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Aleluya. Es su poder en nosotros. Entonces Pedro se animó. Pedro le miró a Jesús y en un instante toda la bulla de la gente, los insultos, desapareció. Pedro corrió, pateó el penal. ¿Qué imaginan, hermano? Fue el gol. Bendito sea Dios. Pedro se levantó, dice: no, señores, estos no están borrachos como ustedes creen, puesto que es la hora novena. Esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. Y ustedes ahora, y Pedro comenzó a predicar, a predicar, a predicar. 3,000 almas para Jesús. Aleluya. No era ese Pedro que negó, no era ese Pedro que falló, era un Pedro lleno del Espíritu Santo, era un Pedro lleno del poder de Dios, era un Pedro con Dios en su vida. Por eso las almas se convirtieron. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, nosotros confiamos en Dios y Dios confía en nosotros. Y cuando Dios ha hecho una obra y está haciendo una obra en nosotros, entonces Dios trae las almas. Bendito sea el Señor. Yo le decía: Señor, gracias.
no merezco lo que haces, Señor. Por aquí, por allá, Señor, no merezco lo que haces. Y el Señor me dijo una ocasión, ¿sabe qué? Quiero que hagas una campaña. Ustedes han escuchado de Samaiguas, invitarte. Es un local de eventos seculares y cristianos también. Y el Señor me pidió hacer una campaña en ese lugar. Entonces dije, Señor, ¿y a qué predicador voy a invitar? Me dijo, no, tú vas a predicar. Eso pasó hace varios años atrás, unos 5 años atrás. No, Señor, tú vas a predicar. Y entonces armé los ministerios de la iglesia de alabanza, invité a un ministerio nada más, y de ahí, hermanos, anunciamos por la radio, anunciamos por TV de la zona, y gastamos algún dinero ahí, pegamos afiches por la noche, dijimos, si los políticos usan los postes, ¿por qué nosotros no? Así que nos fuimos a pegar en los postes. Serenazo nos correteó porque están pegando, pero igual lo pegamos. Hermanos, sí trabajamos. Pero faltando un día, vino un pastor amigo y me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué locura estás haciendo? ¿Por qué? Le digo, ¿cómo vas a hacer una campaña contigo como predicador? ¿Quién conoce a esos grupos o ministerios de tu iglesia? Al Samaiguas nadie va por una campaña. Al Samaiguas todos van para danzar, para bailar. Ahí va por ministerios conocidos. ¿Qué estás haciendo? Mira, le digo, con todo respeto, pastor, estoy haciendo lo que Dios me mandó. No, te equivocaste. Yo dije, aleluya, el diablo me está atacando. Hermanos, se fue Sanballat, Tobías. Así que dije, Señor, yo hice esto porque tú me pediste. Yo sé que tú vas a llevar almas al Samaiguas. El Samaiguas estaba repleto, hermanos, lleno. Esa noche Dios sanó, liberó a tanta gente. Sanidades extraordinarias hizo el Señor. Pero lo que más me alegró fue que se convirtieron 280 personas para Jesús. 280 personas para Jesús. El Señor me dijo, haz la campaña y yo traigo las almas. Tú haz la invitación, pega los afiches, reparte los volantes, haz tu trabajo. Pero hermanos, si eso trayera a la gente, pues ¿qué sería, hermano? No, verdaderamente la gente viene a la iglesia, a la campaña, porque el Señor los trae, hermano. Bendito sea Dios, aleluya. Cosa linda que hace. Por eso dice la Biblia, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, Dios va a repletar este lugar, hermanos. Va a haber necesidad de 2, 3 cultos día domingo, porque ¿a dónde vamos a meter? ¿No es cierto? Y Dios va a hacer cosa extraordinaria. Así trabaja el Señor. Primero trabaja en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 y los llena de frutos, hermanos, y los embellece, los vuelve lindos. Bendito sea Dios. Y después comienza a darle dones y luego manda almas a esa iglesia linda, a esa iglesia hermosa, aleluya. No por el templo, sino por la gente, aleluya. Bendito sea Dios.